Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Código de enlace. Capítulo 10. Capítulo 2. Los secretos del día a día. Acto I. ¿Qué Furina hizo qué? Resumen. El telón del escenario se ha levantado, las luces se han encendido. Comienza un nuevo acto llamado Las Estrellas que, Clorinde, el rechinido de las ruedas sonaba, en olor del mar salado la embotó de calma aun cuando la situación no amainaba calma o siquiera relajación, al final solo era siniestra como la noche y la luz de la luna. Suspiré con desgana mientras volteaba la cabeza observando las sábanas cubiertas de sangre a su espalda y cuerpos inconscientes dentro de la caravana. Un mar de figuras excéntricas se hacía presente detrás de ella, inconsciente y heridos. Si le preguntaban, la mayoría parecía tener un disfraz del club del rol de Fontaine. Su ropa era algo tosca aun cuando era de buena calidad, sus cabellos eran extraños y probablemente eran nobles o descendientes de casas de renombre de otra nación. La mayoría de las casas de renombre de Teyvat tenían rasgos distintos y únicos que dejaban en claro su sangre. Como lo sería la famosa casa Ragniville de Mondstadt, famosos por su cabello y color sangre, la familia Lorenz caracterizada por su cabello azul claro, luego estaban los principales poderes de Inazuma Kusin caracterizados por sus descendientes con rasgos yokai, Sango no Miya caracterizados por sus ojos violeta únicos, Kamisato casi siempre su cabello era un blanco azulado y Kohou la principal familia en ir al campo de batalla. En fin, un sinfín más de familias de renombre con rasgos distintivos había en el mundo, pero el caso de algunos fue peculiar, como sería este: orejas puntiagudas, dientes de tiburón, pelo rosa bruto. No malinterpretes pensando en ser algo único causado por estrés o nacimiento como el Lasota, no, esto era más extraño que ella supiera. No existía nadie en las naciones elementales que tuviera algo tan único, y sería extraño considerando que su maestra fue extremadamente estricta desde su nacimiento tanto en mente como cuerpo. Tal vez Notcry. Ese campo minado era un lugar donde el caos reinaba. Es posible que estuviera de ahí considerando los conflictos entre las facciones que constantemente luchan entre sí. Ese lugar era realmente un infierno según lo contado por su maestra. Notcry. Con desdén tomaría algo de su jarra de cerveza, pero algo en sus ojos describían incomodidad. Clorinde, su voz normalmente serena, seca y cínica fue cambiada por un tono tenso, casi podía oler miedo. Sí, maestra. Nunca, por nada del mundo, pongas un pie ahí. Esas fueron sus palabras, algo difusas para su gusto y que la marcaron hasta el día de hoy. Era incluso incómodo considerando que en ese momento tenía 8 años. Tomó al pie de palabra su advertencia y nunca indagó mucho en esas tierras abandonadas por los arcontes, aunque incluso con los años logró recopilar información de forma casual. Sabía que los lampareros eran la principal fuerza defensa frente a la cacería del abismo, un enjambre de fuerzas oscuras que arrasaban todo a su paso, aunque últimamente sus fuerzas se habían estado dirigiendo cada vez más al punto que era difícil tener información en la actualidad de su participación, por lo que ese señor Neubillete, a este paso parecía que serían erradicados y las cosas en el lugar serían más caóticas. Esperaba genuinamente que su nación no tuviera que involucrarse en ese reino helado. Soltó otro suspiro cansada por la avalancha de sucesos que estaban llegando justo cuando su arconte había desaparecido. La situación no se veía muy bien tanto dentro de su nación y como fuera, el nivel de mar primordial aumenta con cada día al punto que tuvieron que reforzar la fuerte Merópide con capas extra de acero. Probablemente solo aguantaría como máximo 2 meses antes de que tuvieran que reforzarlo con sellos y energía elemental para mantener la zona bajo control. Maestra, ¿qué debería hacer? Nadie respondió y solo pudo mirar el cielo oscuro del horizonte. Había estado sola desde hace años. Ya nadie estaba ahí para darle una mano cuando se encontraba confundida, no disponía de amigos a los cuales acudir en sus verdaderos momentos de necesidad. Claro, estaba Chiorio Chevrebeus, pero su situación era más de socios comerciales y conocidos que de amigos realmente. Observó el horizonte, no faltaba mucho para llegar a la costa y transportar a los sospechosos a la capital. Se preguntaba si encontraría a Navia en el puerto. Era de noche, claro, pero ella siempre era un alma brillante y alegre que siempre estaba dispuesta a ayudar a todos en un intento de estar a la talla del señor Calas.
tal vez podría darle una excusa para que ésta le ayude y así reactivar las cosas con ella, tal vez ir a un café o una noche de juegos como en los viejos tiempos. TCH. ¿Qué tonterías estaba diciendo? ¿Usar a personas heridas e inocentes como moneda de cambio para revivir algo muerto desde hace años? ¿Qué clase de artimaña tan rastrera estaba considerando? Solo pudo reprenderse por su mediocridad. Por un momento realmente se planteó cometer acciones egoístas para sentirse bien. Era la espada de la justicia, debía ser imparcial en su trabajo y siempre velar por el bien común, no abusar de su estatus para calmar el constante cansancio que la invasión desde la desaparición de Lady Furina. Estaba cansada mentalmente. Los constantes fracasos en las exploraciones e investigaciones del incidente le habían afectado a su orgullo, confundida de cómo debía abordar el problema. No podía simplemente ir a la capital a actuar como si nada hubiera pasado. Todos sabían que ella era la espada que protegía a Lady Furina. No estar a su lado solo significaba que algo sucedía y eso era perfectamente lo único que nunca debía suceder por nada del mundo. Nadie debía descubrir la verdad en este momento. La gente de Fontaine era sobre todo muy volátil, casi siempre acostumbrados al espectáculo, al drama, a una complejidad innecesaria que parecía reinar en sus corazones. Descubrir que su arconte había desaparecido era fácilmente una caída en picada tanto económica como social. Afortunadamente políticamente no sería un gran problema por el momento. Las principales amenazas en las cercanías tenían una relación saludable o increíblemente inestable como su propia nación. La nación de la guerra como siempre estaba cerrada, luchando contra las hordas del abismo. Sumeru estaba pasando por un cambio estructural total en su estado mayor a causa del regreso de su arconte luego de su desaparición desde hace 400 años, lo cual ha llevado a la disolución temporal de los antiguos sabios de la nación, y Liyue como siempre era la nación más tranquila, siempre buscando calma y estabilidad desde el incidente del año pasado con Rex Lapis. Observó al horizonte. La colina había terminado de bajar y ahora solo quedaba un pequeño recorrido verde que se dirigía al mar. Logró observar un marco vigilado y resguardado por melusinas con un uniforme sin identificador, buscando esconderse en la oscuridad. Gracias por sus servicios, Lady Clorinde. Nos encargamos desde aquí y los escoltamos a la clínica más cercana. Su voz, sea dulce aunque cargada de sospecha, probablemente los enviarían a un calabozo primero. Entendido, siga con el trabajo y no olvide entregar mi informe al señor Neuvillette. Será un placer, tenga una buena noche. No le dio importancia y continuó con su caminata dejando que las gendarmería fantasma continuaran el trabajo que ella había hecho. No era su problema por el resto de la noche. Ya llegué. Prendió las luces de su departamento. Silencio como siempre, realmente no había nada de mencionar, todo estaba silencioso, oscuro y lúgubre como todos los días. Buenas noches, señor Kala, susurró mientras daba un pequeño gesto de reconocimiento a una vieja foto del hombre reposada enfrente de la sala. En ella podía ver a ella junto a Navia jugando en un tablero y detrás al señor Calas como administrador del juego. Tiró la bolsa y su cinturón al sofá con desdén. Estaba agotada luego de pasar otra semana entera sin descanso de búsqueda infructuosa. Prendió la hornilla y sacó de su bolso la ave que cazó en la tarde. El día de hoy fue mucho más agitado de lo que hubiera esperado, una experiencia peculiar. Punto de vista del flashback. ¿Algo nuevo? Nada, como siempre, Lady Clorinde. Entendido, siga con el trabajo. Luego de eso ambos tomamos caminos diferentes, dispuestos a investigar cualquier nuevo dato interesante sobre la extraña energía en el área. La zona estaba despierta. La gran mayoría de los investigadores tuvieron que desalojar estas áreas a causa de la gran cantidad de energía abisal que parecía inundar el área. Era muy potente y concentrada al punto que causaba serios problemas, a diferencia de la energía física más común que solo causaba alucinaciones o una inestabilidad mental. En lugar de eso, lo que normalmente pasaba si quedabas mucho tiempo en el área era desde cosas leves como vómito, sangrado por la nariz o como máximo una mayor irritabilidad. En el peor de los casos, la gente comenzaba a olvidar los límites morales, donde cualquier mínimo problema podía llegar a una pelea a muerte, señales serias de psicosis. Y si la persona antes de llegar al área ya estaba mentalmente inestable, bueno, digamos que ahí es cuando uno ve la verdadera locura y no las ideas más simples que ella ha podido observar en el juzgado.
Afortunadamente la forma de infección era principalmente por el olfato, así que mientras lograra purificar el área lo suficiente estaría bien. Su máscara era bastante tosca si le preguntas, la forma de un cuervo era sobre todo inconcebible para su trabajo, pero las costumbres exuberantes de su nación la orillaron a seguir las claras ideas poco sanas que parecían abundar en el océano de la vida. Grieta. El sonido de un espejo romperse se escuchó a la lejanía, rápidamente lo siguió a toda prisa. Era evidente que esto era importante tanto si alguno de sus compañeros estaba en problemas, como si algo hubiera pasado de nuevo. Aún recordaba el crujido de un espejo mameluco en 1000 pedazos hace semanas, sintió su piel tensarse como si algún mal del abismo se hubiera liberado a la lejanía y sin dudarlo desenfundó su espada preparada para ejecutar cualquier mal que se atreviera a tocar su tierra. La imagen presente era sobre todo desalentadora, solo observa un montón de vegetación quemada y manchada de sangre. Aunque eso no quitaba la fuerte sensación de peligro que su instinto le decía y solo pudo prepararse para avanzar lentamente analizando. Saltó sin dudarlo esquivando un mar de llamas que se dirigieron en su dirección, la potencia era tan absoluta que si no hubiera saltado un segundo antes, hubiera sido incinerado en su totalidad y sin forma de que ni siquiera hubiera quedado un rastro de que alguna vez haya existido la espada del justiciazgo. Y eso solo fue el inicio, cientos de manos oscuras volaron del cielo cada una lista para aplastarla como ramitas del bosque. Rápidamente activó su visión electro para rebanar por la mitad a una de las manos, fácilmente se agachó debajo de otra y luego cortó la carne palpitante desde su antebrazo manchado su máscara de rojo, aunque incluso siendo partida se retorcía como si su existencia estuviera separada. Lo ignoraron realmente no eran una amenaza por ahora, si ellas querían arrastrarse por el barro como las sanguijuelas que eran y ella solo los pisotearía como las blasfemias que eran. Los segundos pasaron y una frenética danza de sangre se presentó ante el mundo, plomo, carne, huesos, sangre, nervios e incluso energía elemental se presentó como jugadores en el acto. Pero cada pedazo cortado se levantaba al segundo siguiente listo para continuar, casi pareciera como si la propia muerte fuera un concepto inexistente para sus sentidos no humanos. Con el tiempo logró limpiar su vista panorámica lo suficiente para ver en el cielo una mancha dorada en el horizonte, eran las mismas llamas que casi eliminan su existencia, aunque en este caso no parecía enfocarse en ella, no eso era más un efecto secundario de lo que parecía una pelea mucho más grande. Un mar de área se alzaba frente a su cabeza y donde las llamas de un calor sin fin parecían convertir el reino árido en uno cristalino solo para ser pulverizados por una carcasa oscura y marchita que lanzaba un chillido incomprensible de cánticos amorosos. La cosa la miró a los ojos por un segundo, sus ojos morados le atravesaron el alma como ninguna espada lo había logrado. Solo para ser pulverizada por cristales de hielo que mandaron volando en pedazos su carne, si pudiera describirlo sería como usar un mazo sobre un pedazo de concreto que naturalmente si pones la suficiente fuerza todo el concreto saldrá volando como metralla, bueno ese era el caso, miles de pedazos de sangre salieron volando como lluvia bajo su cuerpo. Pensó que todo había terminado y que la calma volvería, pero en lugar de eso la carne regresó como si el destino rechazara el desenlace, su uniforme antes manchado de rojo se limpió por arte de magia y regresó al cráneo de la cosa para reconstruido con un sonido asqueroso de chapoteo. Desde su occipital hasta su maxilar se reconstruyeron en cuestión de segundos y todo con el mismo sonido de chapoteo de carne siendo comprimida en una bulbosa albóndiga negra. Recuerda niña pase lo que pase encuentra Natsuki Subaru. Las palabras eran confusas en el mejor de los casos para sus oídos y solo eran un murmullo entre millas que parecían hacer eco en el bosque en llamas que ahora se encontraba. Su mano se sintió caliente por la constante sinergia a la que era sometida, su espada cortó un árbol por la mitad solo para luego patearlo con energía electropotenciada al bulto de carne que parecía formarse bajo la colina de carne. Se estrelló con la energía de un trueno, la carne se quemó bajo un tono morado y rojo. Sería considerado hermoso para muchos pero para ella solo significa un problema menos en la alta gama de tareas que tenía que ejecutar en ese momento, correr, agacharse, cercenar, patear, disparar, etc. Un dragarto geo y estamparse contra el suelo quemado. El aire abandonó sus pulmones, tosió desesperadamente intentando sacar toda la sangre que se formó en sus heridas internas.
No lo negaría, sentía mucho pero mucho calor tanto en su estómago como espalda. La sensación la dejó sin aire y muy desorientada, sintió su mundo dar vueltas mientras un líquido rojo caía de su nariz, su máscara había caído lo cual llevó a un gancho de nariz se incrustara en su tabique y un olor nauseabundo se filtraba a su cerebro. La sensación era muy incómoda al punto de que su raciocinio se le escapaba como agua en sus manos, sin dudarlo mucho se tocar la cabeza con su mano, fue refrescante y le ayudó a recomponerse. A veces el dolor era un gran catalizador para contrarrestar la locura o el miedo, un gran consejo que atesoró de su maestra en su niñez. Rápidamente volvió a rodar para esquivar a duras penas unas llamas abrasadoras que casi quemaron en su lado derecho, rápidamente revisó su estómago buscando alguna herida visible pero solo encontró un pequeño escorpión con un lazo naranja incrustado en su carne que tapaba cualquier herida visible. No se movió, parecía inconsciente, simplemente lo arrancó rápidamente y lo guardó en su bolsillo de su pecho. No mataría a una insignificante cosita que probablemente solo estaba intentando sobrevivir al caos como ella, luego se sacudió el polvo y sin dudarlo se movió a máxima velocidad a continuar su asalto, pero al segundo siguiente no encontró nada, solo cuerpos de personas inconscientes, la mayoría gravemente heridos y otros simplemente con heridas superficiales. Con cautela se acercó lentamente buscando cualquier amenaza posible, pero rápidamente solo encontró el cuerpo de personas posiblemente inocentes inconscientes, lo máximo que llevaban era una espada de acero destruida y un libro negro viejo algo quemado en una esquina que estaba completamente en blanco. Mei Li volteó la cabeza en dirección de la voz, preparada para decapitar a la persona. Una verdadera lástima que solo fuera una chica no mayor de 20 años y gravemente herida, su rostro era blanco como la nieve al igual que su cabello y sus ojos eran de una amatista sin igual. No parecía tener malicia o cautela, por lo que observaba en su postura corporal, de hecho era más una de preocupación genuina por sus monólogos curiosos por lo menos. La mayoría eran jóvenes adultos al igual que ella y solo un chico rubio junto a una niña semi-humana con múltiples laceraciones en su cuerpo parecía mucho más joven, calculaba entre 15 a 16 años. Pobres chicos, fue triste observar cómo alguien tan joven tenía que enfrentarse a cosas tan horribles, nadie más que ella y otros debían cargar con ese peso. Creo que debo sacarlos de aquí, suspiró, espero que esto no escale demasiado, no parecían realmente una amenaza o algún provocador de la situación, de hecho todo lo contrario. Parecían muchas más víctimas de la situación en lugar de victimarios, el bosque antes lleno de vida ahora era un infierno rojo que parecía querer acabar con cualquiera vida y solo eso sucedió en cuestión de 30 segundos, una verdadera locura que incluso con su gran fuerza dudaba poder lograr. El tiempo pasó volando y antes de que se diera cuenta estaba arrastrando a una bola de inadaptados sociales mientras un fuerte humo se alzaba detrás de ella. Señora Clorinde. Volvió la cabeza buscando la fuerte de la voz y logró observar a un grupo de melucinas acercarse genuinamente preocupadas por ella. Por los arcontes que le sucedió. ¿De quién es la sangre? ¿Fueron ellos? Múltiples preguntas se le fueron lanzadas, cada una más preocupada que la anterior, sus rostros solo parecían aumentar en preocupación al analizarla. Gracias por su preocupación, pero estoy en perfectas condiciones para cumplir con mi rol. Y referente a sus dudas, recomiendo tratar a estas personas junto a evitar una mayor propagación del fuego en el área. Entendido. Lady Clorinde ni siquiera intentaron rechistar sus órdenes y entendieron cuál era su deber. Era algo que respetaba genuinamente de ellas, siempre poniendo el bien aun cuando su naturaleza era increíblemente dulce y amable. Entró en una casa de campamento para revisar que sus heridas no eran muy peligrosas pero su salud sí eran evidentes. Su nariz estaba rota y aunque ya no sangraba era evidente que necesitaría más de una semana para que volvería a estar en buenas condiciones. Su ojo derecho estaba morado, posiblemente causado por el impacto de chocar contra el suelo al final del conflicto. Catonila, tráeme un botiquín de primeros auxilios por favor. Mi voz se alzó con autoridad y profesionalismo ajena a mi condición. Por supuesto, dame un minuto. Escuchó detrás de la carpa cómo ésta fue rápidamente a buscar, solo pudo suspirar aliviada.
Luego de eso decidió mover su camiseta abotonada que estaba llena de sangre, sabía que no tenía heridas graves porque se podía mover sin dificultad, así que una herida interna o externa que pusiera en peligro su visa quedaba descartada. Cuando se quitó el cinturón de su falda, logró vislumbrar sangre caer a la alfombra azul del suelo. Vaya, esto es curioso. Sin darle mucha vuelta se desabrochó la camiseta y observar un corte de cruz en su estómago era superficial pero probablemente dejaría una marca. Así que tú hiciste esto, pequeño. El escorpión comenzó a sudar mientras hacía movimientos extraños con sus pinzas, casi parecía pedir disculpas. No te preocupes, no estoy enojado, solo me sorprenderá tu fuerza de nuevo. Este volvió a hacer acciones extrañas, como si alzara el pecho orgulloso. Extraño, solo negado con la cabeza por la hilarante situación de tener un escorpión inteligente en su bolsillo derecho. Se preparó mentalmente para el increíble largo informe que tendría que escribir. Aquí está el botiquín Lady Clorinde, oh un escorpión, tenga cuidado. Está bien, no es peligroso, ya lo revisa yo misma, no es una amenaza. Las horas pasaron y tuvo que vender múltiples partes de su cuerpo, fue algo más fácil de lo habitual gracias a la ayuda de unas pinzas. Su estómago ahora estaba vendado al igual que su ojo y su nariz ya había sido tratado lo suficientemente bien. Luego de eso pasaron otras largas horas aburridas, escribiendo un largo informe para el Alto Ministerio de Leyes. Estimado Supremo Juez de la Suprema Corte de Fontaine, señor Neuvillette, se le informa de un nuevo incidente en la costa del condado del Instituto Nacional de Fontaine. Ha ocurrido una nueva interacción desconocida, pero a diferencia de las anteriores veces. Esta parece poder interactuar con el entorno de forma física y concisa. A causa de esta interacción, gran parte del bosque cercano a la costa se encuentra bajo un gran incendio forestal. Aún no se sabe con certeza quién fue el ser o individuo que causa tal cataclismo de proporciones divinas, pero por mi breve encuentro recomiendo una mayor cantidad de mano de obra para la protección y vigilancia las 24 horas y 7 días de la semana de ahora en adelante. Además de eso, la concentración de energía abisal ha aumentado de maneras erráticas en el área del incendio. Recomiendo desalojar los campamentos de investigación en el condado y prohibir cualquier contacto tanto marítimo como terrestre en la zona. El texto continuó por un largo rato, pero ya casi estaba escrito el informe, un pequeño consuelo para el largo fin de semana que había estado viviendo. Se estiró agotada, miró el techo buscando respuesta donde no había. El color azulado de las sábanas no le transmitió calma o paz, más, le hizo cuestionarse sobre su propio papel a lo largo de los años. No es que odiara su vida o algo por el estilo, pero desde hace mucho tiempo que dejó de disfrutarla como antes. Ya no salía con verdaderos amigos, ahora solo servía como moderadora en los juegos de rol, mientras veía a desconocidos sonreír por experiencias que posiblemente ya nunca recuperará. A veces pensaba que tomar el papel de juez nunca fue buena idea, su propia maestra probablemente la hubiera odiado al seguir un camino tan recto a diferencia de su estilo más callejero y libre. Aquí está el informe, no olvide entregarlo al señor Neuvillette, por supuesto. Lady Clorinde, no olvides que su carruaje la espera en 15 minutos. Asintió sin mucho interés para caminar en el asfalto aunque estaba cojeando, probablemente necesitaría ir al médico cuando regresará a la capital. Punto de vista actual. El olor de la carne de ave olía increíble, casi podía babear por el calor que caería a su paladar. ¿Dónde está la sal? Movió en su alacena un montón de frascos desde frijoles, azúcar, pimienta en polvo, etc. Su visión era algo difícil a causa del nuevo parche que estaba usando. Sería difícil acostumbrarse a la sensación de solo tener la mitad de su vista, pero probablemente solo le tomaría unos cuantos días. Aquí está, era un frasco viejo y con una etiqueta desgastada por el tiempo. Tenía una hermosa letra cursiva rosa y un dibujo pequeño de una chica rubia sonriendo. Regalo de cumpleaños extra especial de Navia. La etiqueta seguía pegada aun cuando debía haberla quitado hace mucho tiempo, pero nunca tuvo el coraje de quitarle algo hecho con tanto amor. Probablemente si Navia se enterara en la actualidad, se reiría de ella por ser una adulta de más de 25 años con un tonto frasco con dibujos mal hechos. Pero su corazón aún seguía apreciando tan bellos recuerdos que pudo evitar abrazarlos con mucho cariño, como si intentara volver a vivir en el pasado que tanto amor recibió.
Me pasé de sal, negó con la cabeza antes de mover el frasco que aún sostenía su mano callosa. No tenía sensación de vivir en el pasado, pero aunque se le recordará a diario sabía que su corazón nunca abandonaría ese deseo, un deseo de vivir una vida justa en Poison, riendo con sus habitantes, comiendo con Navia, entrenando con su maestra por las mañanas en los bosques, disfrutando cuidando al enfermizo señor Calas mientras jugaban los fines de semana en el club de rol, viviendo los domingos de picnic junto a Navia y donde normalmente se ocultaba detrás de su maestra nerviosa por no saber cómo actuar sin parecer grosera a causa de sus lamentables habilidades sociales. Esto está bueno, ¿no crees, Escorpión? Él solo avanzaba alegremente mientras devoraba un ala de ave. Fue un pequeño consuelo en esta fría noche y eso estaba bien. Era importante entender que a veces el pasado nunca volvería, pero no era algo malo. La vida se trataba de avanzar, de comprender, de reír, llorar, enojarse, gritar, pelear, rendirse, ganar. De eso se trataba de vivir, no de llorar por el pasado o cosas que uno soñaba. Eso le había enseñado su viaje y educación. Ella era la espada de la justicia, la verduga que cargaría con lo que otros no eran capaces y no dudaría mancharse las manos de sangre si era necesario. Para crear un mundo donde todos sean felices, un mundo donde ella sería feliz y donde pudiera afirmar orgullosa a la mujer que la crió y al hombre que iluminó su camino cuando estaba perdida Calas, que ella Clorinde se había convertido en una digna sucesora de sus nombres. Emilia sintió sus párpados increíblemente pesados, su cuerpo fundido con las sábanas era increíblemente cómodo, se sentía como si estuviera dentro de un horno, un dulce horno calentito y cómodo. Su cuerpo a su vez se sintió muy relajado, apenas sintió sus extremidades retorcerse bajo las sábanas con olor antiséptico, porque su habitación olía como una clínica. Intentó moverse pero su cuerpo se sentía increíblemente pesado, casi como si no tuviera control de su cuerpo. Entrecerró los ojos molesta por no poder cambiar de posición, pero en lugar de eso sus labios se abrieron débilmente. Subaru, su cuerpo actuó antes incluso que su mente, estaba algo confundida al nombrar de forma repentina el nombre de su caballero. Pero de repente su cabeza sintió que le cayó un rayo, mis ojos se abrieron de golpe y con una fuerza sin precedentes me levantó desesperada. El área olía a antisépticos y alcohol, el tono era de un porcelana blanca desde el techo al suelo, todo parecía una nube. Había una extraña mini torre colgando en el techo que parecía dar luz en el área. Claro, existían metías que daban luz sin necesidad de una fuente de calor, pero normalmente parecían estar marcadas por sellos alquímicos como los que Roswell hacía en su tiempo libre, pero extrañamente no importa cuando la analizaran no parecía tener nada parecido, simplemente parecía que creaba luz de la nada. Dejó de mirarla agotada por la luz, volteó su mirada en dirección de su repisa donde vio un montón de rueditas de metal pegadas entre sí y funcionar al sonar de un tic-tac. Me recordaba mucho el reloj que Subaru había construido en su nuevo taller de ideas. Fue lindo al inicio pero rápidamente olvidó los detalles porque solo asentía con la cabeza mientras decía que sus clásicas frases de "oh increíble Subaru", lindo o cosas por el estilo y funcionamiento como siempre en el chico de ojos aterradores que parecía bailar de felicidad por sus elogios vacíos, una última que ahora se arrepentía de escuchar sus explicaciones subarísticas. Meili-chan. Otro nombre se le vino a la cabeza, sus últimos segundos conscientes regresaron luego de que Satella la mandara a volar a estamparse contra el concreto de la atalaya. Esperaba genuinamente que ella se encontrara bien luego de que le dejó sola junto al dragón divino Volcánica. Sabía que el dragón era algo senil y tenía miedo de que dejara su suerte a la pequeña. Al final decidió levantarse de la sueva cama para ir a investigar a los demás, pero hizo una mueca al sentir su costado derecho doler como nunca antes en su vida, así que lo sostuvo con su mano en un intento de calmar el ardor que transmitía el área. Mucho calor. Levantó la sábana para observar su estado, todo su pecho estaba vendado desde su clavícula hasta su estómago estaba vendado. Hizo una mueca incómoda ante el calor que irradiaba su estómago, podía notar claramente que no estaba en buenas condiciones, así que miró alrededor para ver si alguien de sus compañeros estaba a su lado. Pero todas las camas en la habitación parecían vacías, abandonadas hace tiempo, y donde la dejaron a ella sola, no le hizo sentir bien que la hayan dejado en un lugar desconocido luego del caos de la torre.
Aún recordaba el murmullo repugnante que parecía llenar sus oídos hasta hacerlos sangrar sin parar, al menos ya no olía ese olor tan putrefacto que parecía llenar el área. ¿Ya te despertaste? Volteé mi cabeza confundida, solo para observar unos enigmáticos ojos violeta que parecían analizarla por cualquier muestra de hostilidad. ¿Quién eres? Ella volteó el cuello a la derecha mirando sus orejas puntiagudas, ignoró su miedo instintivo a su linaje para enfocarse en la situación. Clorin de Verduga del Justiciazgo de Fontaine, se encuentra ahora retenida en la clínica del Ministerio de Fontaine. La miré confundida, no reconocía nada de lo que decía con exactitud. En todas sus horas de estudio geográfico como político escucho algo por el estilo, Ministerio de Fontaine. Se le recomienda encarecidamente no moverse mucho, sus heridas aún siguen en recuperación luego de más de una semana desde que inició su tratamiento con energía hidro. No quiera que sus puntos de sutura se abran y sus heridas se infectan con alguna mota de energía abisal que aún su cuerpo parece tener impregnado. Extrañada por la terminología algo excéntrica, ignoro lo relacionado excepto la parte final. Una semana desde que comencé mi tratamiento. Afirmativo, señorita, suspiró y se recostó de nuevo. Tal vez si descansará unos 5 minutos más, ella estaría lista para afrontar el problema. Realmente no estaba de humor para tratar otro problema de su vida, ya tenía suficiente con su tonto caballero que la llevó a peligro sin fin por todo el mundo y la selección real. Otto, hermano, cuando crees que la princesa dejará de ser tan holgazana? Garfield, no seas tan grosera con Emilia Sanma. Sin dudarlo volvió a abrir los ojos desconcertado por escuchar las voces de sus compañeros en ese extraño lugar. Ustedes también están. Sí, princesa, ya era hora de que se levante. Diablos, mi increíble, yo no soporto esperar otro día más. Garfield, deberías calmarte, solo llevamos una semana aquí, no te para tanto, no es para tanto. Mi capitán me necesita, él no puede pelear contra esa maldita bruja él solo. Guarda silencio, niño, por favor, este lugar no es para que andes gritando. ¿Qué te importa? No te lo volveré a advertir otra vez, chico, así que cálmate o tendré que pedirte que salgas de la habitación. Extrañamente Garfield guardó silencio, molesto escuchando seriamente la advertencia, curioso considerando lo emocional que había sido estos últimos días o buenas semanas considerando el tiempo que parecía estar inconsciente. Otto-kun, ¿me puedes explicar dónde estamos? Él la miró nervioso y algo incómodo. Emilia Sama Vera, bueno, esto es complicado, pero realmente no sabemos técnicamente dónde nos encontramos. Se encuentran actualmente en la Facultad de Medicina del Ministerio Judicial de Fontaine, cerca de la Suprema de Corte de Fontaine. Otto simplemente parecía hacer señas, diciendo que eso era todo lo que se suponía que debía saber. Aunque en términos simples, eso no parecía explicar nada, la forma de terminología que parecía usar esta mujer le resultaba confusa. Disculpe a Clorinda-san, ¿el qué? Discúlpame de antemano si entendió mis explicaciones, así que le pido encarecidamente que me diga que no entendió. Su rostro y orejas se calentaron de vergüenza. Hacer susurró avergonzada, sin coraje para mirarla a los ojos luego de exponer su nulo conocimiento. Disculpe, su rostro sereno y profesional parecía abrirse algo sorprendido. Se lo dije, Clorinda-sama no será diferente con ella o con ninguno de nosotros. Como pudo ver, si una disculpa, señor Suen, simplemente necesitaba verificar hasta la última posibilidad de que estuviera mintiendo. Espero que entienda mis razonamientos y claro, no es necesario que se disculpe, es evidente que no han ayudado mucho. Aunque sería genial que nos dejaran salir de la clínica, jejeje, es comprensible sus quejas, pero el ministerial ha catalogado que es necesario que se queden el tiempo suficiente para que sus heridas sanen por completo y como sabe necesito terminar de interrogar a su último miembro. Garfield la miró con mala cara, claramente molesto por el tema. Oh, disculpe, ¿puedo preguntar qué necesita preguntar, Clorinda-san? Oh, es bastante simple, Lady Emilia Vera. Luego del incidente de hace una semana, se me pidió que se les interrogará en su participación. Hasta ahora los demás involucrados de su grupo han sido cuestionados. Ella pareció sacar una libreta lista para escribir algo. Mire a Otto y Garfield en busca de confirmación. Ambos de mala gana sintieron. No entiendo, lamento las molestias. Apuesto que debe ser muy importante. Me alegra que lo entienda, Lady Emilia. Bueno, comencemos por supuesto. Primera pregunta, ¿dónde se encontraban antes de llegar a Fontaine?
El desierto de Auguria, por supuesto. Clorinde alzó una ceja y escribió todo en una libreta, aunque extrañamente no estaba usando una pluma, en su lugar parecía una extraña metía cargada de tinta. Segunda pregunta, ¿con qué propósito se encontraba en el desierto de Auguria? Las preguntas eran sencillas y fáciles, y le relajaba saber que no era nada del otro mundo. Bueno, mi amigo Subaru terminó en el desierto junto a una amiga suya llamada Furina y, espera un segundo, ¿dijiste Furina? Su voz antes tranquila y serena se convirtió en una cara seria. Garfield se mostró incómodo, así que se puso enfrente suyo. Oye, cazadora de pacotilla, baja esos humos o mi increíble yo lo hará. Le pido amablemente que baje el tono de su voz, señor Garfield, y me deje continuar con mi interrogatorio. Es de suma importancia. Otto parecía sostenerse el frente agotado por las acciones precipitadas de Garfield. ¿Y entonces y por qué? No es asunto suyo, así que le pido con respeto que no interrumpa. Garfield, por favor, guarda silencio. Te entiendo, yo estoy igual, pero necesitamos mantener la calma por un momento. Garfield levantó los dientes irritados solo para suspirar cansado y sentarse en un sofá a meditar. La verdad es que él no se veía bien, tenía un brazo enyesado junto a varios vendajes en el cuerpo, pero considerando que casi muere a los pocos minutos que comenzamos a pelear contra la bruja de la envidia, bueno, es milagro que solo mantuviera esas heridas. Bueno, volviendo a la situación del desierto, ¿me puede responder las siguientes preguntas? Solo asentí, lista para continuar con la charla. Vale, tercera pregunta, ¿me puedes describir la apariencia física de Furina, por favor? Oh, claro, bueno, tiene el cabello blanco nieve con mechones azules, sus ojos son bastante únicos ahora que lo pienso. Son dos gotas cristalinas de agua de tonos heterocromáticos, uno de color azul oscuro y el otro claro, pero con las pupilas de los colores contrarios. Veamos qué más. También ama muchos los dulces, especialmente los que hace Subaru, aunque claro, todo lo que hace Subaru sabe bien. Además de eso, parece siempre llevar un sombrero azul marino con adornos dorados. Todos parecieron guardar silencio, procesando la larga perorata que acaba de lanzar. Yo lo siento si fue muy descortés de mi parte. Clorinde pareció parpadear sorprendida de su larga explicación, pero solo pareció en silencio. No se preocupe, gracias por responder la pregunta de la mejor manera. El ministerial agradece de antemano tal devoción por nuestro arconte. La palabra me sonaba extraña y excéntrica, casi como los subarismos de Subaru, pero la palabra que dijo parecía estar cargada de un gran peso. ¿Pasa algo, Lady Emilia? Bueno, sí, la verdad es que tengo algunas dudas sobre algunas palabras que ha dicho la mujer. Parecía simplemente levantar una ceja indicando que continuaría. Por ejemplo, ¿qué significa arconte? Lamento mi falta de respeto, pero, ¿es una broma? Su tono estaba genuinamente sorprendido e impactado. Por supuesto, tengo muchas curiosidades por lo que significa arconte. Bueno, ver a su tono profesional parecía desvanecerse en un cántaro de murmullos extraños. ¿Está todo bien, Clorinde-san? Oh sí, por supuesto, Lady Emilia. Simplemente me impactó mucho su total confusión a algo tan básico. Volvió a parpadear varias veces como si no creyera su genuina curiosidad. Bueno, como se sabe en todas las naciones elementales de Teyvat, los arcontes son los 7 dioses que liderar, cuidan y protegen a su gente desde los inicios de cada nación. Parpadeó confundida, extrañada por la pequeña historia que me contó. ¿Te refieres a Odd Luguna? ¿De dónde eres? Odd Luguna, ya sabes, es el centro del mundo, algunos lo llamarán el corazón de este y el lugar donde todo se origina. Es el creador del todo, desde el prana en el aire que usamos para vivir hasta las bendiciones divinas que son otorgadas a los seres amados del mundo. Disculpe, pero ¿de dónde escuchó o leyó eso? Su tono sonaba lleno de múltiples emociones, desde confusión, condescendencia, cautela. Bueno, mi padre me lo contó y lo he escuchado por parte de todo el mundo. De hecho, me sorprende gratamente que no seas consciente de algo tan básico. Clorinde-san genuinamente estaba sorprendida por la poca información del mundo que conoció esta mujer. Era hilarante ver a alguien tan ignorante, incluso un niño sabría algo tan básico. Vale, esto es bastante más caótico de lo que esperaba. Catonila avisa al señor Neuvillette que se haga presente, es de suma importancia. Su voz se había vuelto mucho más autoritaria y exigente, aunque tenía un tono algo dulce. Por supuesto, vuelvo pronto. Me quedé mirando a la pequeña cosa, parpadeó sorprendida al ver una semi-humana tan única y linda.
Su uniforme era de un tono rojo claro, llevaba un sombrero en el que sobresalía dos lindas orejitas de color rosa, ni hablar de sus lindos ojos caramelo y Dios eran tan lindo. Garfield, ¿estás bien? Sí, solo sentí que mi increíble vida peligraba cuando miré esa enana mientras tanto en otro lugar de la clínica. Oye Mimi, ¿estás bien? Julius miró preocupado a la niña acostada en una cama ya enyesada. Mimi siente que debe golpear a Garfield y con una fuerza antinatural para su condición tomó un bastón que media más que ella misma al lado de su cama, para comenzar a cojear en dirección de la puerta. ¿A dónde crees que vas, Mimi? La dulce voz susurrante detuvo a Mimi, que lentamente volteó el cuello. Una mirada escalofriante de cierto comerciante parecía hacer temblar toda la habitación. Mimi solo va al baño. Si Mimi solo irá al... ¿Crees que soy tonta? Y sin vergüenza Mimi miró con ojos de cachorrito a Julius buscando hundirlo junto a ella. Lastimosamente el caballero entre caballeros se intentó quedar inmóvil para camuflarse en su entorno, un clásico modelo de supervivencia del mejor de los caballeros que había adoptado a lo largo de los años para sobrevivir al duro ambiente mercantil en el que vivían sus depredadores. Sucio traidor, susurró la gata, que pudo maldecir en su corazón por la cobardía del mejor caballero que alguna vez existió en el reino de Lugúnica. Al final solo pudo suspirar resignada para afrontar un fuerte regaño de su jefa. Regresando a la habitación de Emilia, el olor del agua llenó a sus fosas nasales. Era curioso, casi parecía jurar que tenía un tono salado, y ese tono parecía venir del hombre de la puerta. Era alto, fácilmente podía llegar a verlo, de 185 centímetros. Su cabello era largo y caía como cascada sobre su espalda, sus ojos eran afilados como los de un dragón y llenos de un conocimiento tan abrumador que la hizo dudar de sus propios esfuerzos de entender el mundo. Buenas tardes, milady, lamento la tardanza ante todo y les debo una disculpa por mi falta de cortesía. Su tono era extremadamente formal y regio, casi le hizo recordar a sus primeros días en la mansión de Roswell. No hay necesidad de disculparse, apuesto que debe de tener muy buenas razones, señor. Gracias por entender mi situación, pero aún insisto en darle una disculpa formal por mi total falta de respeto ante su situación. Con elegancia el hombre en túnica azul agachó formalmente la cabeza. Me han informado que tiene información de la ubicación de Lady Furina y me gustaría pedirles amablemente que colaboraran para saber su ubicación lo antes posible. Por supuesto, sería un honor total. La situación se estaba volviendo demasiado tensa e incómoda para su propio gusto. Nunca fue de las que logrará mantener una verdadera actitud profesional más allá de la superficie. Su propio padre Pug le aconsejó a solo asentir con la cabeza y decir cosas como ajá o entiendo, cosas por el estilo en esas reuniones. Aunque Subaru le aconsejó pedir consejos a Ram o personajes de confianza, aunque curiosamente marcó a Roswell de manera activa como un no candidato. Nunca pedir ayuda con esas cosas. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, es solo que bueno, se me da fatal actuar de manera tan formal, lo siento. Es totalmente comprensible que se le dificulte las relaciones interpersonales de forma formal luego del incidente que la lleva a estar en esas condiciones. Se debería esperar un ambiente más acogedor para vislumbrar una buena comunicación. Confundida miré a Chlorine en busca de ayuda. Ella al final solo alzó a los hombres indiferentes como si ese fuera el modo operandis del señor. Así que de antemano creo que lo mejor que por ahora sería presentarnos de manera formal para así tener una mayor identidad y confiabilidad. Mi apellido es Neuvillette, así que espero que pueda llamarme así por ahora. Es un placer. Luego de una exuberante diatriba de ida y vuelta, el hombre de ojos de dragón terminó su presentación. Un gusto conocerlo, señor Neuvillette. Mi nombre es Emilia, solo Emilia. Genial, lo hizo increíble, simple y conciso como el propio Subaru la animó a presentarse. Si estaba en un ambiente formal. Entonces, ¿qué le gustaría saber, señor Neuvillette? Comenzamos desde el inicio, como conocimos a Lady Furina, y así fue como ambos terminaron cayendo al desierto de Auguria, aunque, ahora que lo pienso, había algo extraño. Todos parecían en silencio, escuchando cualquier dato que sacara de su lengua, casi como niños o el propio Subaru. ¿Qué sería eso, Lady Emilia? Oh bueno, Chlorine de San, verás, cuando se estaba cerrándose ese portal, bueno, observé de fondo una gigante estructura triangular. Al inicio pensé que sería la atalaya de Pléyades, pero ahora que lo analizó no tenía mucho parecido, parecía más un triángulo gigante de este tamaño con buenas intenciones. Agrandé mis manos lo máximo posible en un intento de dar a entender la magnitud de tal colosal estructura.
Princesa, ¿por qué no nos cuenta tan importante detalle? Su voz sonaba alarmada y herida por no contarle algo tan crucial. Tranquilo, Garfield, Emilia probablemente lo confundió con la atalaya todo el tiempo al igual que nosotros. Tú mismo sabes lo caótico que fue organizar todo el papeleo, los suministros, el armamento e incluso el transporte. Mis ojos se abrieron en total shock al recordar a cierta dragona. Patrache. Todos me miraron algo sorprendidos por mi arrebato, pero no importaba realmente ya que estaba genuinamente preocupada por el bienestar de la dragona. ¿Te refieres a esa arrogante de ojos rojos? Mi increíble yo sabe dónde está. No hay razón para preocuparse por esa criatura, lo importante es mi capitán, ¿sabes? Su mirada me fulminó, molesto por nunca haber mencionado preocupación genuina en la conversación por él, un hecho que le dolió darse cuenta justo hasta ese momento. No hay de qué preocuparse, Emilia Sanma se encuentra en buenas manos en este momento. Por lo que tengo entendido se encuentra bajo cuidado de los empleados del señor. Neuvillette recordó por un momento a la adorable serie humana con traje de trabajo de hace una hora. Sonrió más tranquila y soltó un suspiro que no sabía que cargaba. Saber que la dragona de su caballero se encontraba bien era un alivio. Interesante, nunca pensé que Lady Furina se encontraría en el desierto escarlata, específicamente en Hipóstilo. Neuvillette pareció tocarse la barbilla mientras susurraba una divagación bastante llamativa. Disculpe, Neuvillette-san, ¿a qué se refiere con desierto escarlata? El hombre pareció abrir los ojos algo sorprendido por ser atrapado en haya divagaciones personales. Sonreí orgullosa por mi linaje élfico. Una disculpa, Lady Emilia, pero parece que tengo una idea de dónde se encuentra su amigo y Lady. Un fuerte golpe en la mesa de té pareció interrumpir la diatriba de Neuvillette. ¿Dónde está mi capitán? La mirada ansiosa y llena de desesperación de Garfield atravesó la sala. Garfield, por favor, cálmate, no es momento para que me calme. No me jodas, Otto. Me he estado quedando callado los últimos 4 días sentado en una puta cama como un inútil, mientras solo pudo mirar impotente al hecho de que mientras yo estoy en una cómoda cama, posiblemente mi capitán podría estar en un peligro de muerte, corriendo, luchando, gritando, peleando con uñas y dientes por su vida. Mientras tanto, ¿yo qué estoy haciendo? Tirado en una cama, comiendo buena comida, disfrutando porque yo soy un inútil fracasado, una patética excusa de hombre que se la pasa sentada en una. Ni siquiera logró terminar su discurso antes de que su voz se rompiera en una cacofonía incoherente y un sollozo melodioso llenará su garganta, algo que le rompió el corazón. Todos en la sala sabían que el chico formidable capaz de barrer escuadrones con gran facilidad o luchar mano a mano con un dragón al final solo era un niño asustado y destrozado tanto físico como mentalmente. Todos en el campamento eran conscientes del gran vínculo que su caballero y el chico rubio tenían. La propia Frederica a veces bromeaba que era su padre adoptivo como lo era la propia relación que tenían él y Subaru. Un dulce chiste que siempre ponía a la defensiva al propio Garfield, que al final solo argumentaba que solo admiraba al hombre que lo liberó de su pasado, pero era evidente que no rechazaba la idea en general, porque en el fondo de su corazón el chico sabía que Subaru era el padre que nunca tuvo. Lo siento por todos los problemas, él solo está confundido o incómodo mientras abrazaba a la maraña de llanto que era ahora Garfield. No es necesario disculparse, es evidente lo importante que es su amigo para ustedes. Si les sirve de consuelo, prometo ayudar de todo corazón con la seguridad de su amigo y Lady Furina. Gracias, Neuvillette-san, lo valoro mucho, es un honor. Lady Emilia... asintió la cabeza afirmativamente a Clorinde, que solo parecía guardar silencio ante la escena. Al final el tiempo pasó volando, donde todos esperaron pacientemente que Garfield calmara su agitado corazón. ¿Mejor, Garfield-kun? Sí, gracias por princesa, mi increíble yo se disculpa por ese arrebato. No los molestaré más, saldré de la habitación. Gracias, Neuvillette, aprecio mucho su gesto, es un gran honor poder ayudarle a superar sus penurias. Joven Tinsel. Los segundos pasaron y el crujido de las pisadas de Garfield hicieron eco en la habitación. Regreso, señor. Neuvillette, tengo asuntos que atender. Adelante, señorita Clorinde. Ambos asintieron sin más y la mujer salió junto a Garfield. No vio mucho, pero juró ver cómo ésta le daba unas palmaditas en la espalda al chico.
Y bien, retomando la conversación, como dije antes, planeo apoyar en su totalidad en la búsqueda y seguridad del señor Natsuki junto a Lady Furina. Disculpe Neubillete-san, tengo curiosidad, ¿qué dudas tiene Lady Emilia? Su mirada quedó fija en ella, era ciertamente incómoda en lugar de amigable como parecía quererse mostrar. ¿Por qué llamas a mi caballero Natsuki en lugar de Subaru? Bueno, porque es evidente que es su apellido, Solo pude confundida la escena que tenía enfrente de qué ojos. Emilia-sama, ¿no lo sabía? Por supuesto que no, Otokun. Él simplemente parecía sorprendido e intrigado por ese dato tan obviamente sorprendente. Pobre Natsuki-san, y yo que pensaba que estaba avanzando a buen ritmo. Espera, Oto, ¿me estás diciendo que estuvo llamando a Subaru todo este tiempo por su nombre de pila? Afirmativo Emilia-sama. Mi corazón palpitó como nunca antes en mi vida, sintió que se saldría en cualquier momento y no pudo evitar taparme con las manos mi cara, que era un fulgor de llamas en ese momento. ¿No lo sabía Lady Emilia? No. En serio Natsuki-san, tu suerte apesta. Al final las risas de Oto llenaron toda la habitación, una risa molesta que le hizo hundirse más en la vergüenza y una sensación tan extraña que parecía hacerle estallar el corazón. En fin, creo que eso sería todo Lady Emilia, gracias por todo su apoyo y esfuerzos, serán recompensados deliberadamente. Solo necesito que me informe qué necesita y se lo daremos. Su mirada era igual de fría como cuando entró en la habitación, pero parecía estar cargada de un aprecio y gratitud que ni siquiera él mismo parecía captar en su interior. No pudo evitar sonreír nostálgica al entender ese sentimiento que él parecía tener atrapado en su corazón. Podría salir con mis amigos fuera del hospital, odio en olor a alcohol y antiséptico de aunque inmediato. Necesitará unas horas para llenar el papeleo necesario para autorizar su salida temporal del hospital. Muchas gracias Neubillete-san. Ambos parecíamos asentir al mismo tiempo, solo para luego que Neubillete cerrara la puerta detrás de él. Haga clic. El sonido del cerrojo chocando contra el picaporte del otro lado fue una sensación esclarecedora para sus orejas puntiagudas. Uf, ahora entiendo tu constante cansancio, Otokun. Bienvenida al club, o bueno, eso diría Subaru. El alborotado y yo alborotado felizmente, disfrutamos de un dulce momento de relajación que esperaba genuinamente no se arruinara por un largo tiempo. Este lugar es muy bonito, la tierra natal de Subaru está tan increíble, ¿no lo crees, Otokun? Concuerdo, todos han sido muy amables y comprensivos desde el inicio, ni siquiera nos pidieron dinero o alguna pertenencia física por nuestro tratamiento. Nos ayudaron sin pedir nada a cambio y solo nos interrogaron por temas de seguridad, fueron muy dulces y ahora entiendo de dónde sacó Subaru su corazón tan bondadoso y amable. Esta gente tiene un don con las palabras y el corazón, y que lo digas Emilia-sama, este lugar es todo un viaje de calma y empatía como nunca antes había visto en toda mi vida. El ambiente exterior era sorprendente, extravagante pero increíblemente místico, casi parecía sacado un cuento de hadas, las fuentes que parecían volar encima de sus cabezas, los ríos de agua que parecían no tener fin, incluso los propios caminos eran tan hermosos y llenos de una elegancia sin igual. Muy diferentes a los burdos suelos pedregosos que había en la capital de Lugúnica, una experiencia embaucadora y que transmite con total pureza el paisaje de sueños que Furina le había explicado. ¿De qué está hecho el suelo? ¿Qué es ese extraño artefacto con el que escribes? ¿Cómo se mantiene la infraestructura y cuánto cuesta? ¿Cómo se hace este helado? Anastasia no paraba de bombardear con preguntas a Clorinde y algunos guardias que parecían seguirlos por seguridad. Garfield, mira, esto es increíble. Deja de correr, te harás daño. Vamos Garfield, atrapa a Mimi. La persecución continuó por varios minutos antes de que Mimi tropezara con su bastón y fuera regañada por Anastasia. ¿Y tú qué, Julius? ¿No se supone que debes vigilar y cuidar también a Mimi? ¿Qué pensaría Ricardo Ojusua si te viera actuar tan poco caballeresco? El pobre chico solo pudo bajar la cabeza de manera lastimera. Interesante, este suelo es blanco, porque es blanco, murmuró Julius en un intento de darle una oportunidad a Anastasia para que lo siguiera regañando. ¿A qué te refieres, Julius? Anastasia parecía entrecerrar los ojos confundida ante la tonta pregunta. Anastasia-sama, por si no se habrá dado cuenta, el suelo, bla, 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 bla. Al final dejó de escuchar los chismes del caballero nerd, que pareció sacar una gran diatriba muy poco interesante.
No sabía que el helado de aquí era tan bueno aunque sigo prefiriendo el de Subaru. Opino lo mismo princesa, mi increíble yo prefiere 1000 veces el helado de chocolate de mi increíble capitán. Aunque este no está nada mal, es de hecho mucho mejor que el de la capital, y así inició una animada conversación sobre los diferentes tipos de helado artesanal que conocían. En su caso prefería el de Subaru y Voyage, especialmente el sabor de vainilla con chispas de chocolate. Este lugar es tan maravilloso, no puedo creer que Subaru nunca nos contará de cosas tan increíbles. Hizo un puchero algo molesta por la constante poca comunicación de su caballero. Vamos, apuesto que Subaru tiene buenas razones. Vamos Julius, deberías de defenderlo cada vez que puedas a Subaru, casi parece que eres otro de sus fanáticos locos. Señor Anastasia, el rostro de Julius se puso rojo como un tomate, fue bastante lindo de hecho. La relación de Caballero y Julius fue siempre algo entretenido de admirar, era evidente el genuino aprecio y respeto que ambos se tenían entre sí, aún así nunca se dejó implícito por más de un año hasta los acontecimientos de la Atalaya donde Subaru perdió sus recuerdos de manera temporal. El hombre fue genuinamente amable y respetuoso con el propio Julius en ese momento, dejó de lado sus mentiras pobres y actos de mal humor para demostrar que debajo de toda esa tela de tsundere se encontraba un chico que respetaba profundamente al caballero que luchaba espalda con espalda. No conozco un caballero más increíble que tú, Julius. Esas fueron las palabras que escucharon cuando subieron las escaleras en la Atalaya gracias a su oído más desarrollado, un gesto que no pudo evitar disfrutar de su amnésico caballero. Este lugar es demasiado increíble, no dejaré que esta vez evite mis preguntas. Escucharé todas las historias y conocimientos que esté ocultándome. Subaru, Neuville te ayudará. El suelo temblaba detrás de nosotros, sin duda en seguir corriendo incluso cuando mis pulmones gritaban que me detuviera. ¿Cómo terminó así? O si fue gracias a Furina. Punto de vista del flashback. Tranquilo Subaru, no es para tanto, ¿qué es lo peor que puede? Dejar de levantar banderas PFFFFF. Por favor Subaru, debes relajar esos hombros, solo voy a explorar ese increíble robot. Además no es para tanto, solo míralo, está lleno de óxido y ni siquiera se puede mover el pobre, apuesto que lleva siglos sin funcionar. Betty, opino lo mismo Subaru, esa cosa parece todo menos funcional y apuesto que sería un gran lugar para descansar esta noche. De hecho las miré con una ceja levantada, era una completa locura intentar adentrarse a la gran construcción mecánica que se veía a kilómetros de distancia. Era muy pero muy grande, considerando que sobresalía entre las dos gigantescos riesgos de terracota que iluminaban el gran mar de desierto a la distancia. Tú también, Beaco, ahí mi corazón. Ni toque el corazón herido por ver tal transgresión. Ya cállate de una vez, chico, no es para tanto. En mi humilde opinión es evidente que los circuitos elementales de ese guardián de ruinas están deshabilitados. Su tono era cortante y casi despectivo antes de su ansiedad. Sí, lo que ella dijo. Vamos Subaru, será una gran aventura, ¿no? Tú también has caído al lado oscuro. Faruzan es doña Faruzan para ti, mocoso. Me miro con cara de mala muerte y juraría que si no fuera porque las miradas no mataran, estaría en su anterior punto de guardado con esos perros del abismo. Vamos, relájate Faruzan-chan, no te para tanto, no tiene nada de malo aceptar que estamos perdidos. No estamos perdidos, mocoso. Su rostro se puso de color cereza mientras inflaba lindamente sus cachetes, casi le recordó a una ardilla acumulando bellotas en sus cachetes. Te ves muy linda cuando te enojas, ¿sabes? Una última que mi intento de calmar los aires fue recibida por una cachetada en mi pómulo. Eres un imbécil. Su rostro estaba genuinamente irritado de sus payasadas, aunque parecía algo más feliz por el cumplido. No sabes quedarte callado, ¿verdad? Ja. Mira quién habla. Y en mi defensa, esos tontos bandidos se lo merecían. La miré con molestia y última, en serio podía afirmar arrogantemente muchas cosas, pero al momento de la verdad se echaba detrás de él asustada como una niña pequeña. Estaría bien si yo no fuera el que tuviera que pagar los platos rotos. Vamos, te las arreglaste bien tú solo, Subaru. Los pobres huyeron luego de los primeros golpes. Eso no quita que tú tampoco sabes cuándo quedarte callada, Subaru. Su rostro se puso de color rojo, claramente llena de vergüenza. Muy adorable si le preguntabas. Deja de fisgonear, contratista desvergonzado. Betty ordena que la cargues. De hecho, a la orden, capitana Beaco, sin dudarlo, el tomo de los costados y el levante para hacerla girar como un trompo.
Subaru, deja de levantarme así. Betty exige un trato mucho más acorde a su estatus de gran. Ja 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 ja. En la panza no, ja 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 ja. Tiemblante el poder del gran Subaru, su risa angelical parecía llenar el desierto, era una música para sus oídos. No, ja 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 ja, por favor, Betty pide clemencia, ja 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 ja. Intentó moverse desesperadamente buscando librarse, pero era demasiado tarde. Furina apareció para retenerlo y ayudarlo en su campaña de conquista. Ja ja ja, tiembla Betty. Los tres nos reímos felices, disfrutando del momento y del recuerdo para la posteridad. ¿Puedo unirme? Abruptamente los tres nos detuvimos para observar a Faruzan mirando algo avergonzada la escena. No dijimos todos al unísono, solo para luego continuar con la campaña conquista. Faruzan, bueno, digamos que solo se nos queda mirando con olía de cachorrito pateado, una última que me había vuelto inmune luego de las constantes miradas gatunas que le lanzaba Furina con cada tontería que veía en las calles o en la mansión. Al cabo que ni quería, escuchó susurrar a Faruzan detrás de su espalda, lo ignoró obviamente mientras bombardeaba con múltiples cosquillas al estómago de mi adorable beaco. Al final de un largo rato de juegos y cosas por el estilo, llegamos frente a una gran colina empinada que debíamos bajar para comenzar nuestra explotación del mecha, aunque parecía más un ángel de Neo Genesis Evangelion. Cada paso era total molestia para sus tenis grises. Sabía que debía comprar unas botas, pero sus nuevos y recién hechos zapatos le gustaron tanto que se prometió a sí mismo usarlos mucho. El área alrededor de la zona era bastante inclinado y difícil de caminar sin terminar tropezando. La cantidad de piedras y planos desnivelados parecía ser el plan de cada día en el área. Era seguro que nadie había puesto un pie en la zona en un muy largo tiempo. Consideró seriamente en simplemente darse la vuelta y seguir buscando un grupo de comerciantes en la carretera árida, pero las constantes llamadas de atención de Furina le obligaron a acompañarla. ¿Y por qué tú no vas sola mejor? ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad? No, 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 es simplemente imposible. Y ni siquiera piensas por un segundo en negarte. Pienso en tomarte de la capa y arrastrarte conmigo. Su voz era totalmente chillona y escandalosa, era claro que le daba miedo ir sola. ¿Y por qué debería ir? Entrecerré los ojos y analiza seriamente su posible respuesta. Porque, somos amigos. Ok, fue una completa estupidez ni siquiera considerar un sólido argumento de la chica que consideraba que la katsu era mejor que la mayonesa. Me largo de aquí, no planeo morir en el intento. Ignorando las constantes quejas de Furina, continúa mi ascenso a la dulce seguridad de las montañas. Espera, o vamos Subaru, ¿no dejarías a tu gran amiga Furina sola en esta increíble travesía? ¿Verdad? Ni siquiera considera seriamente en escuchar sus quejas, su instinto le decía que debía mantener una distancia segura de esa maldita bola de metal y eso es lo que planeaba hacer. Rayos, piensa Furina, piensa, o si no el tonto se irá a otro lugar. Oh eureka. Tos Subaru. ¿Ahora qué quieres? Ella parecía sonreírle pícaramente, mientras parecía sostener un sobre secreto. ¿Adivina quién tiene un álbum de fotos de Ren sonriendo? Mi rostro se puso pálido de golpe, ella no caería tan bajo. ¿Verdad? Pruébalo, adelante bufón, atraparla sin dudarlo. Me tiré al suelo y tomé la maldita foto en blanco y negro, era una dulce imagen de su Ren junto a Spica comiendo helado. Una hermosa sonrisa se formó en sus labios ante la escena. Algún día recuperaría los recuerdos de ella y la invitaría a comer la mayor cantidad de helado del que pudieran. Comer eso era un segundo, estaba rodando cuesta abajo. Ah. Furina. Grité a todo pulmón mientras mi ropa se llenaba de polvo y arena. Ups, error de cálculo, nunca pensé que el muy tonto se lanzaría por la foto. Punto de vista actual. Neubillete, ayúdame por favor. Ah. No paraba de escuchar los gritos desesperados de Furina, que parecía poseída por un demonio. Su velocidad no tenía precedente, casi juraba que ganaría una medalla de oro en atletismo en las Olimpiadas Mundiales de su mundo. Mientras tanto, en otro lado del desierto, Betty cree que deberíamos ayudarte. Supongo su mirada demostraba total preocupación por su contratista que rodaba como un maníaco, esquivando múltiples explosiones del guardián de las ruinas. Ja. ¿Hablas en serio? Esto es simplemente muy interesante.
Venga, ¿quieres un poco? Esto se está poniendo interesante. Betty se pregunta de dónde sacaste tantas palomitas. Simplemente la anciana de más de un siglo parecía encogerse de hombros indiferentes. Siempre traigo conmigo algo de comida extra. Nunca se sabe cuándo la necesitarás, además siempre es necesario tener palomitas a la mano porque si no, ¿cómo disfrutaría mi nuevo rom-com favorito, ahora mismo? Betty no puede discutir, supongo. Meili, el viento de la arena le llegaba hasta los tobillos, cada paso era un gran esfuerzo. Sentía su cuerpo hundirse bajo la caída constante de arena y su ropa destrozada. La situación no era buena, estaba herida tanto en sus brazos como piernas, con varias costillas rotas y encima abandonada en una área que ni el propio Old Laguna encontraría. No importaba cuántos días caminara, no encontraba a nadie, todo parecía muerto y vacío, con cadáveres de bestias esparcidos por el camino. Una vez intentó usar su bendición divina para encontrar alguna ayuda que le permitiera sobrevivir y conseguir ayuda. Pero como cuando inició su viaje a las dunas de arena, no encontró absolutamente nada a la redonda, lo que dificulta su viaje aún más, sobreviviendo de comer cadáveres crudos llenos de arena y ríos de agua en el camino. Intentó seguir los ríos una vez, pero solo llegó a encontrarse con seres extraños con máscaras incómodas y que hacían bailes a la hoguera en medio de la noche. Su instinto filosófico le dijo que no se les acercara y dejó de seguir cualquier río, ya que en cada intento siempre la llevaban al mismo suceso. Incluso vio un gigante de roca que parecía dormir en una choza al lado de una gran fogata, intentó controlarlo pero nada funcionó, no tenían cuernos o algo que pudiera usar, así que desistió y continuó su viaje. Afortunadamente sus heridas pudieron ser tratadas a tiempo, sus viejos hábitos de ex asesino la llevaron a llevar vendas y alcohol para tratar heridas que Elsa era incapaz cuando salía a trabajar. Su cuerpo era casi una momia en este momento. Bueno, eso decía Subaru cuando se disfrazó de esta en Iowen, camino por las dunas. La zona era mucho más rocosa de lo que creía posible para un paisaje tan plano como el desierto de Auguria. Las montañas de piedras color terracota con diseño tan único fueron demasiado únicas como para que alguna vez las hubiera olvidado entre sus tantos viajes entre las dunas de arena cuando fue con Elsa en el pasado. Esto apesta, más vale que me hagas reír como nunca, Oni-san, porque si no, te degollaré y usaré tus huesos como palillos como este pervertido de rey. El cielo se estaba oscureciendo y solo pudo negar con la cabeza frustrada por la hilarante situación. Incluso caminando por días en dirección fija, no había logrado grandes avances fuera de pasar de un día soleado con vegetación muerta a una tormenta de arena que no parecía tener fin, literalmente apenas lograba ver sus pies con dificultad. Su cuerpo parecía querer pudrirse en el lugar como la vegetación, cada paso era agotador pues tenía que sacar su pie hundido en la arena y moverlo. Petra-chan me odiará por arruinar sus zapatos que con tanto esfuerzo ahorro para regalarme. Su característico tono juguetón había desaparecido solo dejando una voz hueca y cansada. ¿Qué es eso? Su parecía estar fallando porque observaba una colosal estructura triangular a la lejanía. Tragó saliva nervioso, dudando seriamente en acercarse solo para luego negar con la cabeza. Sabía que si entraba a una cueva o algún lugar moriría de hipotermia. Bueno, nueva filosofía, no me fallas. El trayecto fue dolorosamente agotador. El atardecer había terminado y era solo reemplazado por el ocaso de la noche. El frío atronador se incrustaba en sus huesos e inconsciente no pudo evitar temblar cubriéndose con su capa en un intento de contrarrestar el frío que sentía su carne. Cuando más se acercaba más se daba cuenta que su alucinación era de hecho más real de lo que ella pensaría. La estructura era de un tamaño que incluso el castillo de la capital de Gusteco, Boyachia y Lugúnica se quedarían corta ante tal colosal construcción que parecía tener el tamaño completo de todas las grandes ciudades juntas. Esta parecía tener un segundo triángulo volando encima de su punto más alto, pero en un ángulo invertido y acompañado de una energía morada casi roja saliendo de ahí. La propia tormenta de arena parecía teñirse del propio color del cielo, sus manos ahora parecían variar entre moradas y rojas. Me volvió un espíritu o qué rayos. Moví las manos torpemente al ver cómo mi figura parecía ahora brillar en la oscuridad. Otra cosa rara de este extraño desierto de pacotilla, la noche parecía avanzar a un ritmo vertiginoso y antes de que se diera cuenta, estaba enfrente de las puertas de piedra de la gran edificación.
Y bien, ahora como entra, analizó el entorno meticulosamente, el área alrededor, y fácilmente encontró un agujero lo suficientemente grande como para que su cuerpo cupiera perfectamente. Su variz de pacotilla no me falla ahora, susurró mientras se adentraba a una nueva aventura bajo tierra. Buenas, espero que lo hayan disfrutado mucho, porque por mi parte me la pasé excelente en Toral. Fueron poco más de 11.000 de palabras, una verdadera lástima que no hizo 15.000, como originalmente tenía planeado con la mini aventura de Meili en las catacumbas de la Gran Pirámide, pero bueno, la insistencia de mi subconsciente de publicar algo luego de una semana sin hacerlo, me detuvo de escribir más comedia estilo Indiana Jones. Pero bueno, en fin, ya volvemos a la actividad de siempre. Intentaré escribir mucho más seguido. Ya casi termine mi investigación de personajes y subtramas que usaré para rellenar, usar para desarrollar las relaciones interpersonales entre los personajes, y una gran comedia antes de comenzar a usar RBD, aunque siendo sinceros, Subaru casi no morirá este arco, ya que considerando lo poco peligroso que es el desierto de Sumaru a comparación del desierto de las dunas de arena de RS0, será pan comido para Subaru sobrevivir a bandidos de poca monta y a lo mucho eremitas locos, pero tiene un beaco junto a Faru Zampata sobrevivir sin problemas. En fin, lamento si les disgusta el coloreado del dibujo de fondo que puse. Si soy sincero, no me siento aún satisfecho con la tabla de colores que use esta vez, aunque es mucho mejor a la anterior que use, ya que me sentí que hice una furina demasiado oscura para lo que canónicamente es. Por supuesto, si les gusta como esté hecho, continuaré usándolo de vez en cuando e intentaré publicar máximo un dibujo digital por semana. Además de eso, les dejaré algunos borradores que hice la semana pasada en medio de mis descansos entre clases, que originalmente planeaba usar algunos para describir con más dibujos la narrativa, pero luego me di cuenta que solo logré terminar bien el dibujo de Furina y Subaru en el desierto el sábado, así que los terminé descartando. Si les gusta la idea que muestre ideas descartadas por mi pereza de pasarlos a digital, no olviden decírmelo en los comentarios, porque créanme, tengo muchos borradores a medio terminar dejando en mi libreta por temas de escasez de tiempo para publicar cada capítulo. Por cierto, si saben de una forma segura y fácil de pasar las imágenes a links seguros para que dejen de desaparecer en Archive of Auron, avísenme, me está molestando. De hecho, que no sepa una mejor forma que ir a Discord y pasarla a abrir en el navegador para luego copiar el link de la imagen, lo agradecería mucho, pero mucho.